14 de abril de 2014. Medianoche en Chibok, Nigeria. 276 estudiantes duermen tranquilamente en su internado escolar. Mañana tienen examen de física. Están preparándose para graduarse. Sueñan con ser maestras, enfermeras, ingenieras, doctoras. De repente, las puertas se abren violentamente con un estruendo terrible. Hombres armados con máscaras negras irrumpen en los dormitorios gritando órdenes aterradoras. Las niñas despiertan sobresaltadas en la peor pesadilla de sus vidas. Nadie se mueva. Todas afuera inmediatamente. Suban a los camiones ahora mismo. En una sola noche de terror, 276 niñas inocentes desaparecen para siempre en la oscuridad del desierto. Secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram. Algunas tienen solo 16 años. Todas querían estudiar. Todas tenían sueños brillantes por cumplir. 10 años después de esta tragedia, 112 de estas niñas siguen completamente desaparecidas. Sus familias siguen buscando desesperadamente. El mundo sigue preguntando qué les pasó. Esta es la historia completa del secuestro masivo más devastador y conmovedor del siglo XXI. Chibok es un pequeño pueblo perdido en el noreste de Nigeria, en el estado de Borno. Una comunidad de 60,000 habitantes, en su mayoría cristiana, que lucha cada día por sobrevivir en una de las regiones más pobres y conflictivas de África Occidental. Durante años, esta comunidad rural ha vivido bajo la sombra constante del terror. Boko Haram, cuyo nombre significa literalmente, la educación occidental es pecado. Considera que las niñas no tienen derecho a estudiar. Para estos extremistas violentos, las mujeres solo deben casarse jóvenes, tener muchos hijos y servir en silencio absoluto. Pero en Chibok, las familias campesinas pensaban diferente. Creían fervientemente en el poder transformador de la educación. Por eso construyeron con tanto esfuerzo la escuela secundaria estatal para niñas de Chibok, el orgullo y la esperanza de todo el pueblo. Niñas de aldeas remotas y dispersas caminaban kilómetros cada día para llegar a sus clases. Sus familias campesinas hacían sacrificios económicos enormes para pagar los uniformes escolares azules, los libros de texto importados, la comida del internado. Vendían sus pocas cabras, sus gallinas, sus cosechas de maíz, todo por darles a sus hijas una oportunidad de futuro mejor. Rebecca Samuel tenía exactamente 17 años recién cumplidos el día del secuestro. Era una joven inteligente, aplicada, siempre sonriente a pesar de las dificultades. Su padre Yakubu trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, cultivando sorgo en tierras áridas y difíciles. Mi hija será maestra, decía con orgullo infinito mientras limpiaba el sudor de su frente curtida. Ella va a cambiar el destino de nuestra familia y de nuestro pueblo entero. Naomi Adamu tenía 16 años y era considerada un verdadero genio de las matemáticas en toda la región. Resolvía ecuaciones complejas como si fueran juegos divertidos. Soñaba intensamente con ser ingeniera civil. Voy a construir puentes modernos, le prometía a su madre cada noche antes de dormir. Puentes que conecten nuestras aldeas olvidadas, que lleven progreso y desarrollo a lugares remotos. Sarah Lawan tenía 18 años y era la líder estudiantil natural de toda su generación. Carismática, valiente, con una voz clara que inspiraba a todas sus compañeras. Organizaba debates apasionados sobre política, competencias académicas emocionantes, obras de teatro que contaban historias locales. La educación es nuestro poder verdadero. Predicaba constantemente a quien quisiera escuchar. Es nuestra única arma real contra la pobreza y la ignorancia. Mary y Shaya
tenía 19 años y había estudiado un año completo de psicología en la universidad, antes de regresar a terminar la secundaria en Chibok por problemas económicos familiares. Quería ser consejera psicológica, ayudar a sanar las heridas emocionales profundas de su comunidad traumatizada. Curaré mentes rotas con palabras de esperanza, solía decir con convicción. Ayudaré a mi pueblo a superar tanto dolor acumulado. Hawa Mohammed tenía 18 años y era una poeta natural extraordinaria. Escribía versos hermosos en inglés y en Hausa sobre la belleza árida de su aldea, sobre los sueños prohibidos de las mujeres jóvenes, sobre un futuro mejor que parecía imposible. Contaré las historias olvidadas de mi pueblo, prometía mientras llenaba cuadernos baratos con sus palabras. Seré la voz de las mujeres que no pueden hablar. Estas 5 niñas excepcionales, junto con 271 compañeras más, se preparaban intensamente para sus exámenes finales en abril de 2014. Estudiaban hasta altas horas de la madrugada con lámparas de queroseno humeantes. Se ayudaban unas a otras pacientemente con las materias más difíciles. Reían juntas en los dormitorios compartidos y austeros. Según Docés, hacían planes grandiosos para el futuro. Ninguna de ellas podía imaginar siquiera la pesadilla absoluta que las esperaba en esa noche maldita. Para entender completamente lo que pasó esa noche terrible del 14 de abril, debemos conocer la historia siniestra de Boko Haram. Esta organización terrorista surgió gradualmente en 2002 en Maiduguri, capital del estado de Borno, a solo 130 kilómetros de distancia de Chibok. Su fundador original, Mohamed Yusuf, era un predicador carismático pero radical que atraía a jóvenes desesperados y sin oportunidades. Predicaba obsesivamente que la educación occidental había corrompido irreversiblemente a los musulmanes nigerianos. Decía que la ciencia moderna, la democracia, los derechos humanos, eran todos inventos satánicos del Occidente, diseñados específicamente para destruir el Islam verdadero. Pero el mensaje más peligroso y destructivo de Boko Haram era su odio fanático hacia la educación femenina. Para ellos, una mujer educada era una abominación contra la naturaleza. Las niñas que aprendían a leer y escribir se volvían rebeldes, cuestionaban la autoridad masculina tradicional, rechazaban los matrimonios arreglados desde la infancia. En 2009, las autoridades nigerianas mataron a Mohamed Yusuf durante una operación policial brutal y mal planificada. Pero esto solo radicalizó exponencialmente más al grupo. Abubakar Shekau, un fanático aún más violento y despiadado, tomó el liderazgo absoluto. Bajo su comando sanguinario, Boko Haram se convirtió en una máquina de terror absolutamente implacable. Comenzaron sistemáticamente atacando escuelas rurales, especialmente aquellas instituciones que educaban niñas. Quemaban aulas hasta los cimientos, asesinaban maestros a sangre fría, secuestraban estudiantes para convertirlos en soldados o esclavos sexuales. Entre 2009 y 2014, destruyeron completamente más de 600 escuelas en todo el noreste de Nigeria. Los ataques se volvían cada vez más audaces, coordinados y brutales. En febrero de 2014, apenas 2 meses antes del secuestro masivo de Chibok, Boko Haram atacó despiadadamente una escuela secundaria en Buni Yadi. Asesinaron a 43 estudiantes varones mientras dormían indefensos en sus dormitorios. Los quemaron vivos, disparándoles primero en las piernas para que no pudieran escapar de las llamas. Las autoridades nigerianas parecían completamente impotentes ante esta escalada de violencia. El ejército estaba mal equipado,
mal entrenado, plagado de corrupción sistemática. Los políticos locales, muchos de ellos cómplices directos o cobardes calculadores, minimizaban constantemente la amenaza real. Las comunidades rurales pobres quedaron completamente indefensas y abandonadas. En Chibok, los rumores aterradores de ataques cercanos llegaban constantemente. Pueblos vecinos habían sido completamente saqueados y quemados. Familias enteras habían huido desesperadamente hacia el sur buscando refugio. Pero la escuela de niñas seguía funcionando tenazmente, porque las familias se negaban rotundamente a renunciar a los sueños educativos de sus hijas. El gobierno del estado de Borno había prometido repetidamente protección militar adecuada. Soldados supuestamente patrullaban la zona regularmente. Pero en la realidad cruel, las fuerzas de seguridad eran escasas y estaban concentradas únicamente en las ciudades grandes y económicamente importantes. Chibok estaba prácticamente abandonado a su suerte trágica. 14 de abril de 2014. Las 276 estudiantes del internado de Chibok pasan lo que será su última noche de libertad e inocencia, completamente sin saberlo. Es lunes por la noche. Mañana martes tienen su examen crucial de física. El miércoles, química orgánica. El jueves, matemáticas avanzadas. Si todo sale según sus planes esperanzadores, se graduarán triunfantemente en mayo. En el dormitorio principal lleno de camas sencillas, Grace Taku repasa meticulosamente fórmulas de física cuántica, escribiendo con un lápiz gastado en un cuaderno barato. Sus padres campesinos vendieron su única vaca lechera para comprarle esos libros de texto importados. No puede permitirse fallar en nada. En el dormitorio contiguo, Lydia Pogu lee concentradamente historia de Nigeria, a la luz parpadeante de una lámpara de queroseno. Sueña intensamente con ser profesora de historia, enseñar a los niños rurales sobre las grandes civilizaciones africanas que existieron mucho antes de la colonización europea. Comfort Avila, de 17 años cumplidos, practica silenciosamente problemas complejos de química orgánica en su mente brillante. Quiere estudiar medicina como Grace, pero especializarse específicamente en pediatría rural. Los niños pobres de mi aldea merecen doctores que los entiendan completamente, dice siempre con convicción. Joy Bishara, de 18 años, escribe cuidadosamente en su diario personal secreto. Anota sus pensamientos más profundos sobre el futuro incierto, sus miedos ocultos, sus esperanzas más atrevidas. Algún día, cuando sea una mujer exitosa y educada, voy a ayudar a otras niñas exactamente como yo. Escribe esa noche fatídica. No sabe que está escribiendo palabras absolutamente proféticas. Cristiana Yaga, de apenas 16 años, cose pacientemente con hilo barato un uniforme escolar desgarrado. Su familia es tan pobre que no pueden comprarle uno nuevo este año, pero ella no se avergüenza para nada. La pobreza material no define mi futuro intelectual. Se repite mentalmente mientras trabaja con aguja e hilo. Cerca de las 11 de la noche, la mayoría de las estudiantes se acuestan finalmente a dormir en sus camas estrechas. Los dormitorios austeros se llenan gradualmente de susurros quedos, risas nerviosas, oraciones susurradas en diferentes idiomas locales. Algunas niñas hablan ansiosamente de los exámenes que se aproximan. Otras hacen planes detallados para las vacaciones de mayo. Unas pocas, las más ambiciosas y soñadoras, hablan emocionadas de universidades lejanas donde esperan estudiar algún día. A las 11:30 exactamente, ruidos extraños y amenazantes interrumpen bruscamente la tranquilidad nocturna habitual.
Motores de vehículos pesados acercándose rápidamente. Voces masculinas ásperas hablando en Hausa con tonos agresivos. Pero las estudiantes no se alarman inmediatamente porque están acostumbradas. Los soldados nigerianos patrullan ocasionalmente la zona durante la noche. Probablemente es solo una operación rutinaria de seguridad. Sarah Lawan, siempre la más alerta y perceptiva del grupo, se levanta silenciosamente de su cama para mirar con cuidado por la ventana pequeña. Ve luces brillantes de vehículos aproximándose rápidamente por el camino principal polvoriento. Algo no se siente correcto en absoluto. Los soldados gubernamentales normalmente no hacen tanto ruido innecesario durante operaciones nocturnas. Niñas, susurra Sarah nerviosamente a sus compañeras de dormitorio. Algo muy raro está pasando afuera. Esto no es normal. De repente, exactamente a las 11:45 de la noche, las puertas principales del internado se abren con violencia extrema y aterradora. No son soldados gubernamentales para nada. Son militantes de Boko Haram completamente armados. Hombres con máscaras negras cubriendo completamente sus rostros. Rifles Kalashnikov colgando amenazadoramente de sus hombros. Algunos llevan chalecos explosivos amarrados al pecho. Todas afuera inmediatamente. Gritan con voces aterradoras en Hausa. Nadie se mueva lento. Las que corran o se resistan, morirán aquí mismo. El pánico absoluto explota instantáneamente en todos los dormitorios. Niñas que estaban durmiendo profundamente, despiertan gritando desesperadamente. Otras corren aterrorizadas hacia las ventanas pequeñas buscando desesperadamente escapar. Algunas se paralizan completamente del terror puro, incapaces de moverse o reaccionar. Los militantes entran como una avalancha implacable de violencia organizada. Arrastran brutalmente a las niñas de sus camas. Las empujan con fuerza hacia las puertas principales. Separan violentamente a las que intentan desesperadamente escapar. Sus voces resonan como truenos aterradores en la noche silenciosa del desierto. Ya no van a estudiar más en su vida, anuncia el líder del grupo, un hombre alto con cicatrices profundas en la cara visible. Su voz es fría como hielo del desierto, completamente sin compasión humana. Ahora van a servir a Alá de la manera correcta y natural. Van a casarse como Dios manda. Van a tener muchos hijos. Van a olvidar para siempre toda esta educación occidental satánica. Afuera en la oscuridad esperan amenazadoramente varios camiones robados y adaptados, vehículos comerciales oxidados, pick-ups militares capturados en combates anteriores, autobuses intercity secuestrados de carreteras. Los militantes han planificado esta operación compleja meticulosamente durante meses. Saben exactamente cuántas niñas hay en el internado, cuántos vehículos necesitan para transportarlas, cuánto tiempo tienen disponible antes de que lleguen refuerzos militares. ¡Suban a los camiones inmediatamente! ¡Rápido!, ordenan mientras empujan sin piedad a las estudiantes aterrorizadas. Algunas niñas están todavía en pijamas ligeros, otras en camisones de dormir. Hace frío penetrante en el desierto nocturno de abril, pero los militantes no muestran ninguna compasión o consideración humana. Las cargan en los vehículos como si fueran ganado. Joy Bishara abraza desesperadamente a su compañera de cuarto más cercana antes de ser separadas violentamente por los militantes. Mantente fuerte pase lo que pase, le susurra urgentemente al oído. Nos vamos a ver de nuevo algún día. No sabe que está haciendo una promesa que tomará muchos años cumplir, si es que alguna vez se cumple realmente. A medianoche exacta,
Los últimos camiones desaparecen completamente en la oscuridad absoluta del desierto, dirigiéndose hacia el este, hacia el corazón impenetrable del bosque Sambisa, territorio controlado completamente por Boko Haram, lugar donde las leyes de Nigeria no existen, donde solo reina el terror puro y la voluntad de los fanáticos armados. Pero estas niñas de Chibok no son en absoluto víctimas pasivas que se rinden fácilmente. Son inteligentes, educadas, valientes, completamente determinadas. Han leído en sus libros sobre grandes mujeres de la historia que resistieron la opresión. En los camiones que las llevan hacia el cautiverio, algunas ya están planeando desesperadamente escapar. En el primer camión, que transporta exactamente 50 niñas apretadas, Sara Lawan emerge naturalmente como líder. Su experiencia organizando actividades estudiantiles la ha preparado psicológicamente para liderar bajo presión extrema. Escúchenme con mucha atención. Susurra Sara urgentemente a las niñas cerca de ella, mientras el camión se sacude violentamente por el camino irregular y lleno de piedras. Tenemos que saltar de aquí lo antes posible. Es literalmente nuestra única oportunidad real de libertad. El camino hacia el bosque Sambisa es notoriamente terrible. Baches profundos, piedras sueltas, curvas cerradas y peligrosas. Los conductores militantes tienen que reducir velocidad constantemente para no volcarse. Sara, que ha viajado por estos caminos desde niña acompañando a su padre al mercado, conoce perfectamente cada curva peligrosa. Hay una curva muy cerrada a unos 20 kilómetros exactamente de aquí, explica Sara con conocimiento específico. El camión tendrá que ir muy despacio para no volcar. Cuando yo grite ahora, saltamos todas juntas al mismo tiempo. No miren hacia atrás para nada. Corran directamente hacia la oscuridad del monte. Las niñas están absolutamente aterrorizadas, pero confían completamente en Sara. Han visto su liderazgo natural durante 3 años de convivencia escolar. Si alguien puede sacarlas de esta pesadilla, definitivamente es ella. Los militantes en el camión están concentrados en mantener el control de los vehículos en el camino difícil. Los faros apenas iluminan el camino pedregoso y traicionero. Están nerviosos, ansiosos por llegar a territorio completamente seguro, antes de que amanezca y aparezcan los aviones militares buscándolos. A la 1:15 de la madrugada exactamente, Sara siente que el camión reduce velocidad significativamente. Es la curva específica que esperaba. Prepárense mentalmente, susurra a sus compañeras. En 3, 2, 1. ¡Ahora! Sara salta primera del camión en movimiento con valentía extraordinaria. Su coraje sobrehumano inspira inmediatamente a las demás. Una tras otra, 17 niñas valientes saltan al vacío nocturno. Algunas se lastiman severamente al caer sobre las piedras afiladas, pero todas se levantan inmediatamente y corren desesperadamente hacia la vegetación densa. Los militantes se dan cuenta instantáneamente del escape masivo. Detienen el camión bruscamente derrapando. Disparan ráfagas largas de AK-47 al aire para intimidar. Gritan amenazas terribles en la oscuridad. Las vamos a encontrar a todas. Van a morir de hambre en el desierto. Los animales salvajes se las van a comer vivas. Pero la noche protege milagrosamente a las fugitivas. Conocen este terreno desde la infancia absoluta. Han caminado estos senderos pastoreando cabras familiares, buscando leña para cocinar, visitando aldeas vecinas en festivales. Los militantes son relativamente forasteros en comparación.
Las 17 niñas se dispersan inteligentemente en diferentes direcciones para confundir completamente a los perseguidores. Sara lidera a un grupo de 6 hacia el norte. Otra niña llamada Priscila guía valientemente a 5 hacia el oeste. Las restantes corren individualmente hacia donde sus instintos las guían. En el segundo camión, Hawa Mohammed observa cuidadosamente lo que pasó con el primer grupo de escapistas. Ella también conoce literatura militar de los libros que ha leído vorazmente. Sabe sobre estrategia, timing perfecto, paciencia calculada. Esperemos el momento absolutamente correcto, aconseja sabiamente a sus compañeras más cercanas. No podemos ser impacientes para nada. Necesitamos el momento perfecto. Su oportunidad dorada llega cuando el segundo camión se detiene para revisar una llanta que parece estar desinflándose peligrosamente. Los militantes bajan todos para inspeccionar el problema mecánico. Hawa da la señal silenciosa con la mano. 20 niñas más logran saltar y huir exitosamente en la confusión. Hawa se queda inicialmente para ayudar a una niña herida, pero finalmente logra escapar también. Corren en diferentes direcciones como estrellas dispersándose en la noche. En el tercer camión, Joy Bishara organiza la tercera fuga masiva con determinación férrea. Su grupo aprovecha una parada obligatoria para reabastecimiento de combustible. Los militantes están distraídos llenando tanques de gasolina. 20 niñas más saltan al unísono y se dispersan como fantasmas. En total, 57 niñas heroicas logran escapar durante esa primera noche de terror absoluto. Corren durante horas interminables por senderos que conocen de memoria desde la infancia. Se esconden en cuevas familiares, detrás de formaciones rocosas que han visto toda su vida, entre matorrales espinosos que les desgarran la ropa pero las ocultan completamente de sus perseguidores. Sus pies descalzos se lastiman terriblemente con las piedras afiladas del desierto. Sus ropas de dormir se desgarran completamente con las espinas. El frío penetrante del desierto nocturno las hace temblar incontrolablemente. Pero son libres. Al amanecer del 15 de abril, empiezan gradualmente a encontrar el camino de regreso hacia sus aldeas natales. Sara Lawan llega a su casa exactamente a las 8 de la mañana, con heridas sangrantes en brazos y piernas, pero gloriosamente viva. Sus padres lloran simultáneamente de alegría indescriptible y terror residual. Otras llegan en pequeños grupos durante todo el día. Cada regreso individual es una pequeña celebración familiar en medio de la tragedia colectiva. Pero la alegría está dolorosamente mezclada con dolor insoportable, porque 219 niñas no lograron escapar de ninguna manera. El bosque Sambisa es un laberinto natural absolutamente impenetrable, de 60.000 kilómetros cuadrados, más extenso que muchos países europeos enteros. Una selva densa de árboles baobab gigantes, matorrales espinosos completamente impenetrables, senderos confusos que se bifurcan caóticamente en 1000 direcciones diferentes. Para los militantes de Boko Haram, que han operado clandestinamente aquí durante más de 5 años, es territorio completamente familiar. Para las niñas de Chibok, es un mundo absolutamente alienígena y aterrador. Los militantes han establecido meticulosamente docenas de campamentos secretos en las profundidades más inaccesibles del bosque. Algunos son bases militares con depósitos masivos de armas robadas. Otros son centros de entrenamiento para nuevos reclutas fanáticos. Unos pocos son prisiones especializadas específicamente para personas secuestradas. La estrategia de Boko Haram es diabólicamente simple pero efectiva.
dividir para conquistar absolutamente. Separan a las 219 niñas capturadas en grupos pequeños de 10 a 20. Las distribuyen en campamentos completamente diferentes, a veces a cientos de kilómetros de distancia. El objetivo es absolutamente claro: evitar que se organicen, que planeen escapes masivos coordinados, que mantengan vínculos emocionales fuertes entre ellas. Rebecca Samuel es llevada brutalmente a un campamento remoto, dirigido por un comandante que se hace llamar Musa. Es un hombre de 42 años con barba larga y negra, cicatrices profundas de batalla en la cara, y 3 esposas anteriores que fueron también secuestradas. Su especialidad dentro de Boko Haram es convertir específicamente a niñas cristianas al Islam radical extremista. Para él, quebrar la voluntad de estas estudiantes educadas es un desafío personal y religioso. Tu nombre occidental satánico ya no existe para nada, le dice a Rebecca el primer día de cautiverio con voz fría. Ahora te llamas Aisha, eres musulmana, vas a orar 5 veces al día hacia la Meca, vas a cubrir tu cabeza completamente siempre. Y te vas a casar conmigo dentro de exactamente una semana. Rebecca, la niña inteligente que soñaba con ser maestra rural, que había estudiado tanto para sus exámenes finales, que había prometido solemnemente a su padre cambiar el futuro de su familia, se niega rotunda y valientemente. Mi nombre es Rebecca Samuel, responde con voz firme a pesar del terror absoluto. Soy cristiana, creo en Jesucristo, nunca me casaré contigo, nunca renunciaré a mi fe. El castigo es inmediato, brutal y completamente despiadado. Rebecca es atada con cuerdas ásperas a un árbol baobab bajo el sol ardiente e implacable del desierto, sin comida durante 3 días completos, sin agua durante 48 horas. Los mosquitos del bosque la atormentan constantemente. Las moscas se posan en sus heridas abiertas. Pero Rebecca mantiene su fortaleza interior inquebrantable. Su educación sólida, su fe cristiana profunda, su determinación férrea forman un núcleo de resistencia que nadie puede quebrar. Cada noche, cuando los militantes no pueden escucharla, susurra oraciones cristianas en inglés. Recita versículos de la Biblia que aprendió en la iglesia de Chibok desde niña. Naomi Adamu, la genio brillante de las matemáticas que quería construir puentes modernos, enfrenta una experiencia similar en otro campamento a 100 kilómetros de distancia. El comandante Ibrahim quiere obligarla a abandonar completamente sus estudios. Olvídate de las matemáticas occidentales, le dice Ibrahim el primer día. Tu trabajo ahora es cocinar, limpiar, obedecer en silencio y prepararte para la maternidad. Naomi llora cada noche, no por el dolor físico, sino por la pérdida de sus sueños académicos. Los libros de cálculo que tanto amaba están muy lejos. Sus puentes imaginarios se desvanecen en el aire caliente del desierto. Mary Shaya, la estudiante de psicología que quería sanar mentes traumatizadas, es asignada a un campamento de entrenamiento donde los militantes quieren que enseñe árabe básico a nuevos reclutas. Su educación superior la convierte en un activo valioso, pero también en una prisionera más vigilada. Tu conocimiento te ayudará a entender nuestra causa, le dice su captor. Mary se da cuenta de que sus conocimientos están siendo utilizados para propósitos opuestos a sus ideales, pero decide fingir cooperación mientras planea resistir desde adentro. Las niñas educadas de Chibok no se rinden ante la opresión. Su educación les ha enseñado a pensar críticamente, a organizarse, a resistir estratégicamente.
Incluso separadas en campamentos diferentes, desarrollan códigos secretos sofisticados para comunicarse. Durante las oraciones obligatorias 5 veces al día, muchas susurran himnos cristianos usando las mismas melodías religiosas que los militantes les enseñan. Los captores, en su mayoría analfabetos, no conocen suficiente inglés para detectar esta diferencia sutil. Las niñas cantan Amazing Grace, mientras aparentan recitar obedientemente las palabras impuestas. Crean redes sofisticadas de apoyo emocional que operan en secreto. Las niñas mayores, especialmente Mary con sus conocimientos de psicología, cuidan de las menores. Comparten comida escasa cuando es posible. Se consuelan mutuamente cuando el dolor se vuelve insoportable. Mary se convierte en una líder natural respetada en su campamento. Usa inteligentemente sus conocimientos psicológicos para mantener alta la moral del grupo y establecer mejores relaciones con algunos guardias menos fanáticos. Nuestras familias nos están buscando en este momento. Susurra Mary durante reuniones secretas nocturnas. El mundo entero nos está buscando. Los estadounidenses, los británicos, las Naciones Unidas. No estamos olvidadas. Solo tenemos que resistir un poco más. Las niñas inventan juegos mentales sofisticados para mantener sus mentes activas y evitar que la desesperación las destruya psicológicamente. Recitan poemas completos de literatura inglesa que memorizaron en la escuela. Resuelven problemas matemáticos complejos usando únicamente su capacidad mental. Escriben cartas imaginarias detalladas a sus familias queridas. Algunas logran mantener pequeños objetos personales escondidos. Una cruz cristiana minúscula en costuras secretas de su ropa. Una fotografía familiar doblada muchas veces. Un bolígrafo que usan para escribir mensajes secretos en cortezas de árboles. La situación más difícil es cuando los militantes obligan a las niñas a ceremonias de matrimonio forzado. Estas ceremonias son sin consentimiento real, sin celebración genuina, sin alegría. Representan únicamente control y dominación. Incluso en estas circunstancias deshumanizadoras, las niñas mantienen su dignidad interior. Se niegan a mostrar felicidad durante las ceremonias impuestas. Mantienen sus nombres cristianos en secreto absoluto. Protegen su identidad auténtica como el tesoro más sagrado. Grace es obligada a casarse con un militante joven llamado Abdul. Pero en su mente y corazón, se considera completamente libre. Esto no es matrimonio real, se repite cada noche. Es prisión temporal. Algún día seré libre de nuevo. Las que quedan embarazadas enfrentan dilemas emocionales complejos. Desarrollan amor maternal hacia sus bebés, pero rechazan las circunstancias que llevaron a su concepción. Luchan entre el instinto maternal y su deseo inquebrantable de libertad. Mientras las niñas sufren en el bosque Sambisa, en el mundo exterior, la noticia del secuestro masivo inicialmente recibe muy poca atención internacional. Los medios globales están concentrados en otros temas urgentes. Ucrania está en crisis política. Siria sigue en guerra civil brutal. Nigeria es solo otro país africano problemático para muchos editores occidentales. El gobierno nigeriano, dirigido por el presidente Goodluck Jonathan, inicialmente trata de minimizar y ocultar completamente la magnitud del desastre. Los funcionarios están profundamente avergonzados por la incompetencia militar demostrada. Temen que admitir la verdad complete arruine definitivamente su reputación internacional. Es un incidente local aislado, declaran los portavoces gubernamentales durante las primeras semanas cruciales.
Nuestras fuerzas de seguridad están manejando la situación apropiadamente. No necesitamos interferencia extranjera. Pero las familias de Chibok no aceptan esta respuesta oficial evasiva. No van a permitir que sus hijas preciosas sean olvidadas por conveniencia política. Yakubu Samuel, padre de Rebeca, vende sus 2 cabras restantes para costear el viaje difícil a Abuja, la capital federal. Llega a las oficinas gubernamentales con ropa humilde, pero dignidad inquebrantable. Mi hija no es un incidente local, grita en los pasillos del poder. Es un ser humano con nombre, con sueños, con derechos. Tiene derecho a la educación, tiene derecho a la libertad, tiene derecho a volver a casa. Las madres de las niñas secuestradas se organizan espontáneamente en lo que pronto se conocerá como el movimiento de protesta más poderoso en la historia moderna de Nigeria. Estas mujeres campesinas, muchas completamente analfabetas, se convierten en oradoras elocuentes y organizadoras brillantes. Esther Yakubu, madre de Dorcas, una de las niñas secuestradas, emerge como la voz principal del movimiento. Es una mujer pequeña de estatura, pero gigante de espíritu inquebrantable. No vamos a quedarnos calladas como nos enseñaron durante generaciones, declara Esther durante la primera marcha en Chibok. Vamos a gritar hasta que nos escuchen en Abuja, en Londres, en Washington, en todo el mundo. Nuestras hijas valen tanto como cualquier niña del planeta. Rifkatu Samuel, madre de Rebeca, organiza vigilias diarias frente a la escuela destruida. Enciende velas que simbolizan esperanza eterna. Lleva una fotografía de su hija a todos lados. El punto de inflexión llega cuando Obiageli Ezekwesili, exministra de Educación de Nigeria y reconocida activista internacional, visita Chibok 3 semanas después del secuestro. Lo que ve la conmociona profundamente. Esto no es solo un crimen contra estas familias, declara Ezekwesili. Es un crimen contra la humanidad. Es un ataque directo contra el derecho fundamental a la educación. Durante una conferencia de prensa emotiva, Ezekwesili usa por primera vez la frase que cambiará todo. Bring back our girls. Trae de vuelta a nuestras niñas. La frase se extiende como fuego incontrolable. En redes sociales, el hashtag Bring Back Our Girls se vuelve viral en cuestión de horas. Primero en Nigeria, luego en África, después en todo el mundo. Millones de personas en todos los continentes comparten mensajes de apoyo. Celebridades globales se suman al movimiento. Políticos internacionales expresan indignación. Activistas organizan protestas simultáneas en docenas de países. Michelle Obama, entonces primera dama de Estados Unidos, publica una fotografía histórica. Aparece en la Casa Blanca sosteniendo un cartel que dice Mia Bring Back Our Girls. Su mensaje acompaña la imagen. Nuestros pensamientos y oraciones están con las valientes niñas de Chibok y sus familias. Angelina Jolie, embajadora especial de la ONU para refugiados, viaja personalmente a Nigeria. Oprah Winfrey dedica programas especiales al caso. Alicia Keys compone una canción llamada We Are Here, específicamente sobre las niñas perdidas. De repente, el caso se convierte en una crisis diplomática internacional de primera magnitud. El gobierno nigeriano ya no puede ignorar la presión global abrumadora. El presidente Jonathan finalmente se ve obligado a aceptar ayuda internacional masiva. Estados Unidos envía 200 soldados especializados en operaciones de rescate. Reino Unido aporta tecnología satelital de rastreo de última generación. Francia ofrece equipos de inteligencia militar y negociadores especializados. Pero el bosque Sambisa presenta desafíos únicos que desafían incluso a los militares más experimentados del mundo. Es más extenso que Suiza entera.
tiene literalmente cientos de senderos falsos creados deliberadamente, campamentos señuelo llenos de maniquíes, trampas explosivas enterradas en rutas principales. Boko Haram conoce cada árbol, cada cueva, cada fuente de agua del bosque. Han operado aquí durante más de 5 años. Para ellos es territorio absolutamente familiar. Para las fuerzas de rescate internacionales es un laberinto alienígena y mortal. Los satélites más avanzados pueden detectar movimiento humano, pero no pueden distinguir entre militantes armados y secuestradas indefensas. Los aviones espía toman decenas de miles de fotografías de alta resolución. Pero las niñas están escondidas bajo copas de árboles tan densas que bloquean completamente la vista desde arriba. El mayor James Morrison, líder del equipo especializado estadounidense, describe la frustración con brutal honestidad. Es como buscar agujas específicas en un pajar del tamaño de un país entero. Y las agujas se mueven constantemente. Están vigiladas por personas dispuestas a matarlas antes que entregarlas. Meses pasan sin resultados significativos. Las familias pierden la paciencia con los militares. Las protestas callejeras aumentan en intensidad. La presión política internacional se vuelve insostenible. Pero los equipos de rescate internacionales no se rinden fácilmente. Interceptan comunicaciones de radio de Boko Haram. Capturan militantes de bajo nivel que proporcionan fragmentos de información valiosa. Poco a poco, lentamente, el mapa del bosque Sambisa se vuelve más claro y detallado. El primer gran avance llega exactamente 2 años después del secuestro inicial. Mayo de 2016. Una patrulla rutinaria del ejército nigeriano encuentra a una joven caminando sola en las afueras remotas del bosque Sambisa. Es Amina Ali, de 19 años, una de las 276 niñas secuestradas. Lleva un bebé de 4 meses en brazos. Está peligrosamente delgada, visiblemente traumatizada, pero milagrosamente viva. Soy de Chibok, les dice a los soldados con voz quebrada por la emoción. Fui secuestrada hace exactamente 2 años. Mi nombre es Amina Ali Darsha Nkeki. La noticia se extiende por Nigeria como un rayo. Es la primera confirmación oficial de que al menos algunas de las niñas siguen vivas después de tanto tiempo. Las familias lloran simultáneamente de alegría indescriptible y esperanza renovada. Amina cuenta su historia a investigadores especializados. Fue forzada a casarse con un militante de Boko Haram llamado Mohamed. El bebé que lleva es resultado de esa unión forzada y violenta. Logró escapar cuando su esposo murió en un enfrentamiento con tropas gubernamentales. Su liberación marca el comienzo de negociaciones secretas extremadamente delicadas entre el gobierno nigeriano y facciones de Boko Haram. Mediadas por la Cruz Roja Internacional, organizaciones humanitarias suizas y diplomáticos africanos. Estas conversaciones buscan intercambios de prisioneros. En octubre de 2016 llega un día histórico. 21 niñas de Chibok son liberadas simultáneamente en un intercambio cuidadosamente negociado por militantes de Boko Haram capturados. En mayo de 2017, un segundo intercambio aún más grande libera a 82 niñas adicionales. Esta vez, el intercambio incluye también pagos en efectivo y provisiones médicas para Boko Haram. Los reencuentros familiares son momentos de emoción pura e indescriptible. Padres y madres que no habían visto a sus hijas durante más de 3 años, finalmente las abrazan con desesperación. Lágrimas de alegría, gritos de celebración, oraciones de agradecimiento profundo resuenan por todo Chibok. Las 103 niñas liberadas
enfrentan desafíos monumentales que nadie había anticipado completamente. Han perdido años cruciales de educación formal. Algunas fueron forzadas a tener hijos con sus captores. Todas cargan traumas psicológicos profundísimos que afectarán sus vidas permanentemente. El gobierno nigeriano establece centros especializados de rehabilitación. Psicólogos clínicos especializados en trauma extremo trabajan intensivamente con las sobrevivientes. Maestros diseñan programas educativos acelerados que les permitan recuperar años perdidos. Sara Lawan, una de las niñas que escapó durante la primera noche del secuestro, se convierte en una defensora incansable de sus compañeras liberadas. Ahora estudia trabajo social y psicología en la Universidad de Abuja. Nuestras experiencias terribles nos han hecho más fuertes de formas que nunca imaginamos, dice Sara durante conferencias internacionales. Ahora sabemos exactamente lo valiosa que es la libertad. Muchas de las niñas liberadas insisten obstinadamente en continuar su educación formal interrumpida. El programa especial de la Universidad Americana de Nigeria acepta a 50 de ellas con becas completas. Joy Bishara destaca extraordinariamente en sus estudios universitarios. Cada página que leo es una victoria personal contra Boko Haram, dice mientras estudia trabajo social. En diciembre de 2019, la primera graduación universitaria de sobrevivientes de Chibok se convierte en un evento internacional. Joy se gradúa magna cum laude en trabajo social. Comfort obtiene su título en enfermería pediátrica. Cristiana se convierte en maestra. Boko Haram quería destruir nuestros sueños para siempre, dice Joy durante su discurso de graduación. Pero nuestros sueños son infinitamente más fuertes que su odio. En 2024, exactamente 10 años después del secuestro original, 112 niñas siguen completamente desaparecidas. Sus paraderos son un misterio total. Rifkatu Samuel, madre de Rebeca, mantiene una vigilia constante y obsesiva que ha durado una década completa. Cada día al amanecer, reza específicamente por su hija. Cada noche enciende una vela en la ventana de su casa. Rebeca está viva en algún lugar del mundo, dice Rifkatu con convicción absoluta. Una madre sabe estas cosas en lo más profundo de su corazón. Los esfuerzos oficiales de búsqueda continúan, pero se han vuelto exponencialmente más difíciles. Boko Haram se fragmentó completamente después de la muerte de su líder, Abubakar Shekau, en mayo de 2021. Algunos expertos creen que las niñas restantes fueron trasladadas a países vecinos: Chad, Camerún, Níger. Las fronteras porosas facilitan el tráfico de personas. Otros temen que algunas hayan muerto durante los largos años de cautiverio. Enfermedades, desnutrición, violencia. El bosque Sambisa es un lugar absolutamente implacable. Las familias se niegan categóricamente a renunciar a la esperanza. Organizan marchas mensuales. Mantienen el caso en los medios internacionales. Mientras no veamos cuerpos físicos de nuestras hijas, están vivas, declara Esther Yakubu. Y mientras estén vivas, las seguiremos buscando hasta nuestro último aliento. El pueblo de Chibok ha experimentado una transformación dramática desde 2014. La escuela fue reconstruida con medidas de seguridad extraordinarias. Muros de 3 metros de altura, cámaras de vigilancia de alta definición, guardias armados profesionales las 24 horas. Pero el miedo psicológico persiste. Muchas familias siguen renuentes a enviar a sus hijas al internado. La matrícula ha caído significativamente. Sin embargo, las estudiantes que asisten lo hacen con determinación férrea. Saben que su educación es un acto directo de resistencia.
El gobierno instaló una base militar permanente. Soldados patrullan constantemente. La seguridad es absoluta, pero la normalidad se perdió para siempre. El caso Chibok transformó la conversación mundial sobre educación femenina. Malala Yousafzai visitó Nigeria para reunirse con las sobrevivientes. Las niñas de Chibok son mis heroínas, declaró Malala. Demostraron que el terrorismo no puede matar la sed de conocimiento. El movimiento Bring Back Our Girls inspiró campañas similares mundialmente. Naciones Unidas declaró el Día Internacional de la Educación, en parte para honrar a las víctimas. Universidades prestigiosas crearon becas específicamente para víctimas de terrorismo educativo. El Fondo Global Chibok ha financiado la educación de miles de niñas africanas. La historia de las niñas de Chibok aún no termina. Mientras 112 sigan desaparecidas, seguirá siendo una herida abierta en la conciencia mundial. Pero también es fundamentalmente una historia de esperanza inquebrantable. Familias que nunca se rindieron. Sobrevivientes que reconstruyeron sus vidas con determinación sobrehumana. Una comunidad global que se unió por una causa justa. Las que escaparon demostraron que el coraje individual puede vencer al terror. Las liberadas probaron que la resistencia puede superar la opresión. Las que siguen perdidas representan la búsqueda eterna de justicia. Rebecca, Naomi, Mary y las otras 109 son más que nombres. Son recordatorios vivientes de que la libertad educativa vale cualquier sacrificio imaginable. Rifkatu mantiene la vela encendida en su ventana cada noche. Su luz simboliza una verdad simple pero poderosa. Mientras haya amor maternal, habrá esperanza indestructible. El legado de Chibok enseña que algunos sueños son más fuertes que las peores pesadillas, que algunas luces brillan más en la oscuridad absoluta, que algunas historias, aunque comenzaron en tragedia, pueden inspirar transformación global. Las niñas de Chibok querían estudiar, querían cambiar el mundo. En cierto sentido profundo, lo lograron completamente. Su historia cambió para siempre la forma en que el mundo ve la educación, la libertad y el poder del espíritu humano. 10 años después, su lección sigue resonando. La educación es un derecho humano fundamental. Vale la pena luchar por ella hasta la muerte. Vale la pena esperar por ella durante décadas. Vale la pena nunca rendirse jamás. Las niñas de Chibok nos enseñaron que incluso en los momentos más oscuros, la luz del conocimiento nunca se extingue completamente. Esa luz sagrada, encendida por su sacrificio, continuará iluminando el camino hacia un futuro mejor para todas las niñas del mundo. En 2024, cuando el sol se pone sobre Chibok, velas parpadean en ventanas del pueblo reconstruido. En algún lugar, en la vasta extensión de África Occidental, la esperanza maternal persiste de que mañana sea finalmente el día del regreso milagroso.